Buenas tardes, doctora. Somos el grupo 2, que está conformado por Génesis Sánchez y mi persona, Raúl Vargas. Nuestro tema a exponer es sobre virosis cutánea, sobre el herpes zóster. Siguiente diapositiva, por favor. Sobre sus generalidades, tenemos que es una enfermedad infecciosa aguda y autolimitada que se produce por reactivación del virus de la varicela zóster. Está caracterizada por aparición repentina en piel y nervios periféricos, que sigue una trayectoria nerviosa dermatomal. Puede ser intercostal, facial, lumbosacro o de extremidades, y se manifiesta por pródromos consistentes en hiperestesia, hormigueo, prurito con dolor pungitivo y urente, con aparición subsiguiente de vesículas en grupo sobre una base eritematosa. Desaparecen solas generalmente. Potencialmente en adultos y en ancianos propicia una severa y crónica neuralgia posherpética. Puede ser recurrente en sujetos con alteraciones inmunitarias graves, como por ejemplo VIH, receptores de trasplantes de médula ósea, linfoma de Hodgkin, lupus eritematoso, entre otras. Puede llegar a afectar a todas las razas, pero es más frecuente también en personas de edad avanzada, mayores de 50 años, y también predomina en el sexo femenino. Siguiente diapositiva, por favor. Sobre su etiopatogenia, vemos que este virus tiene una molécula lineal de ADN, presenta un solo serotipo y pertenece a la familia herpes viridae. Este virus causa varicela por primoinfección, que es la enfermedad generalizada, y enfermedad local es el herpes zóster, en quienes posee anticuerpos circulantes. Por ello, esta equivale a infección secundaria o a reactivación de una infección que permanece latente, sin cambios genómicos en los ganglios espinales. En el momento que se termina el cuadro clínico de la varicela, este virus se aloja en los ganglios, ya sea espinales, trigéminos o sacros, lugares donde estará el virus de forma latente con riesgo a una actividad periódica. En el momento que la inmunidad celular del huésped esté suprimida, ya sea por neoplasias malignas, SIDA o edad avanzada, o existe un desbalance del estrés oxidativo, habrá una disminución del linfocitos T, produciendo una reactivación del virus. Entonces, al principio se observa en su fase de replicación va a estar caracterizada por adenitis y viremia transitoria, con respuesta inflamatoria aguda y necrosis neuronal, que dan por resultado la neuralgia en el nervio sensitivo. Este daño y la actividad de nociceptores son causa de hipersensibilidad y dolor. El virus, al llegar a la piel, al estrato espinoso, produce edema tanto intra como extracelular y sufre una nueva replicación con cambios histopatológicos idénticos a los de la varicela en los queratinocitos a las pocas horas que empieza el cuadro clínico. Entonces tenemos que después de exposición a pacientes con herpes zóster o varicela, las personas no inmunes pueden presentar esta última, pero no herpes zóster. Este es menos contagioso que la varicela. Los pacientes liberan partículas víricas durante los primeros 7 días de la erupción, aunque la posibilidad de transmisión es mucho menor de lo que ocurre con la varicela. La vacunación contra varicela ha disminuido la frecuencia de varicela en niños hasta un 80%, pero no se ha modificado la del herpes zóster. Se cree que en ancianos previamente vacunados contra la varicela zóster va a ser menos grave. A continuación sigue mi compañera. Bueno, continuando con la exposición, tenemos el cuadro clínico. Es un padecimiento que puede restringirse a un solo segmento, el dermatoma, y muy rara vez a dos. O se presenta de forma bilateral como el herpes zóster, es decir, muy frecuente en las ramas de la parte media del tórax y en las lumbares superiores, T3, L2. La elección del ganglio donde ocurre la reactivación del virus no sucede al azar, sino que aparece en las zonas de la piel donde el exantema de la varicela fue más intenso. Por lo general se inicia con hiperperestia, dolor o ardor, alodinia, en la trayectoria de un nervio sensitivo, más a menudo intercostal. 2 a 4 días después aparecen de modo repentino las lesiones cutáneas que casi nunca rebasan la mitad del cuerpo. Cuando existen más de 20 lesiones fuera del dermatoma inicial y o alteraciones viscerales, se denominan enfermedad herpética diseminada, la cual puede esperarse en pacientes con inmunosupresión, por ejemplo, en neoplasias, en VIH-Sida, quienes incrementan la posibilidad de encefalitis o neumonitis. Existen 3 fases, que es la preeruptiva o neuralgia preherpética, que es la presencia de dolor o parestesia, la eruptiva o fase aguda, que en 12 a 24 horas se presenta pocas o abundantes vesículas de 2 a 3 milímetros de diámetro, que se van a sentar sobre una base eritematosa.
Y por último tenemos la neuralgia postherpética o crónica, que se puede hacer presente hasta los 30 días después de la resolución del cuadro clínico. Se va a caracterizar por dolor constante o intermitente, parestesias y disestesias con alodinia. Dolor por estímulos por lo regular no dolorosos. Siguiente, tenemos las complicaciones agudas que van a ameritar atención de emergencia por el virus de la varicela zóster pueden ser la parálisis facial de Bell y Ramsay-Hunt, que el de Ramsay-Hunt es la afección de los pares craneales, el facial y el vestíbulo coclear, que pueden causar este síndrome, que va a consistir en la parálisis de Bell, es el zóster oticus, que es la vesícula en oído externo. Eventualmente, las vesículas en paladar blando, disminución de la secreción lacrimal, artralgia temporomandibular y las parestesias con disestesias en la rama B1 a B3 del trigémino. También presentan acúfenos, hipoacusia y vértigo. Es toda una polineuropatía craneal. Excepcionalmente se han observado casos de Ramsay-Hunt bilateral en pacientes diabéticos. Y tenemos la parálisis de Bell, que es una neuropatía periférica idiopática del nervio facial de aparición súbita iniciada por inflamación a nivel del ganglio genicular. También, entre otras complicaciones, tenemos la disección arterial de la carótida interna, la meningitis aséptica, encefalitis, la retención urinaria aguda, la neumonía por el virus de la varicela zóster. Tenemos también las enfermedades vasculocerebral agudas, secundaria valvulopatía viral, y en los sitios donde ha habido el virus de la varicela zóster puede presentarse tiempo después respuesta isotópica e isomórfica, con diversos procesos infecciosos. Con respecto al diagnóstico, tenemos los datos histopatológicos, que está la vesícula intraepidérmica, que está formada por degeneración balonicinante, que contiene fibrina, leucocitos, células epiteliales y eritrocitos. También se presentan células gigantes multinucleadas y células epiteliales con inclusiones intranucleares, que son las acidófilas. En la dermis media y superficial se van a observar infiltrados inflamatorios perivasculares, perianexiales y los perineurales. Los datos de laboratorio: tenemos el citodiagnóstico de SAN, que muestran las células multinucleadas muy grandes con citoplasma condensado en la periferia y con cuerpos de inclusión. La microscopía electrónica, también la inmunofluorescencia directa o las técnicas de hibridación, el cultivo y la medición de la velocidad de sedimentación eritrocítica. Y como diagnóstico diferencial tenemos el herpes simple, el eritema multiforme, dermatosis medicamentosa. También es posible que el dolor preeruptivo simule al de la migraña, infarto del miocardio, pleuritis, colecistitis, entre otros. La clave clínica para los diagnósticos diferenciales suele estar al momento que el paciente afirma que el dolor es urente. El herpes simple zosteriforme es muy parecido, pero lo delata su recurrencia. Siguiente, por favor. Continuando con el tratamiento, tenemos que no se requiere principalmente en niños y jóvenes porque el cuadro desaparece de manera espontánea sin síntomas ulteriores. Si se observa infección agregada, se recomiendan antisépticos suaves. En un caso ordinario se administran para el alivio de los síntomas. Se administran fomentos de agua de vegeto, lo cual es el subcetato de plomo a partes iguales con agua destilada, o también la solución de buró. O también se puede administrar té de manzanilla y después se aplica solo talco simple. Y para las molestias que acompañan a las lesiones cutáneas son aconsejables analgésicos como el ácido acetilsalicílico. En cuanto a los glucocorticoides, la prednisona, en la neuritis hay controversia al usar la prednisona, y durante los primeros 5 a 10 días es necesario administrar de 40 a 60 miligramos al día de prednisona durante 8 días, y luego reducción progresiva en 3 semanas más. Se recomienda combinarlos con antivirales en la localización óptica. El empleo de esteroides sistémicos no previene la neuralgia posherpética. Y existe un acuerdo universal en que los antivirales funcionan cuando son administrados en las primeras 72 horas que se están formando las vesículas. Se utilizan antivirales como la diapositiva anterior.
la anterior. Ya, bueno, se utiliza la ribavirina, el arabinócido de adenina y el aciclovir, y cuyas dosis están en los cuadritos expuestos. Pero estos pueden tener efectos neurotóxicos y puede haber resistencia en los inmunocomprometidos, por ende se puede usar otros fármacos, los cuales son el Foscarnet, la siguiente diapositiva, por favor. El Foscarnet, el Valaciclovir, el Fanciclovir, se los puede utilizar, ¿no? En vez de eso. Y para el dolor herpético agudo se utiliza el valaciclovir, también se puede utilizar la metilprednisolona y la pregabalina. Y no se debe usar estos corticoides en embarazos, ni lactancia, ni en la diabetes mellitus. Y si hay lesiones oculares es necesario la inmediata interconsulta oftalmológica. El siguiente, por favor. Ya, entonces hay guías para el tratamiento de la neuralgia postherpética en las cuales en general se consideran los de primera, segunda y tercera línea. Los de primera línea como antidepresivos cíclicos, parche de lidocaína, flunarizina, y los de segunda y tercera línea, el opioide, tramadol, la capsaicina, entre otros. Cuando el dolor es más severo, se utiliza estimulación eléctrica transcutánea y bloqueo neuronal, así como también la cordotomía. Y si hay daño cervical o lumbosacro, hacemos rehabilitación y fisioterapia temprana. En caso de psoriasis, una terapia combinada de agentes biológicos y metotrexato. Gracias. Ah,